Es una MacBook Air, pero sí. La tiene desde Prospera. No, pues es pirata. Sí. Es de las que dio Peña Nieto con sus pantallas. Güey, ¿sí vieron el video de que esas compus estaban programadas para chafear después de cierto tiempo? Pues todo lo de Apple, ¿no? Otro podcast. Hola a todos, todas, todas y everything in between. Buenas noches, gente del futuro que nos mira en este episodio número 9 de OPP Podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, nuestra amiga Rosaura Barca. Y tenemos varios temas de gran interés y que se va a poner rico el chismecito con nuestras personas de siempre, menos Raúl. El día de hoy nos acompaña Jorge Silva. Saluda y preséntate, Jorge. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches a todos. También tenemos a Iker Sugasti. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos un día más en OPP Podcast. Y a nuestra invitada del día de hoy, Ros, bienvenida. Hola, amistades. Qué gusto estar aquí. Qué padre proyecto tienen. Muchas gracias. Encantada. La verdad es que el gusto es todo nuestro. Así es. Ya queríamos tenerte aquí invitada porque eres una persona muy agradable, muy divertida y que sabe muchas cosas sobre muchas cosas. Entonces, es un honor para nosotros tenerte aquí. Y pues el día de hoy le tenemos tres temas. El primer tema es la ruptura de relaciones entre Rusia y la OTAN. El segundo sería el tema relacionado con Jair Bolsonaro frente a la Corte Penal Internacional. Y el tercero tiene que ver con la negativa que dio un tribunal para que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social involucrada en la estafa maestra, continuara con la prisión preventiva que está pasando ahorita desde su casa. Y pasamos al primer tema. El primer tema tiene que ver con la ruptura de la relación entre Rusia y la OTAN. El lunes de esta semana, Rusia anunció que iba a romper relaciones ante la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, tras la retirada en octubre de las acreditaciones de 8 representantes rusos en países de la organización que fueron acusados de espionaje. Hace unos semanas, países de la OTAN ordenaron la expulsión de 8 diplomáticos de la representación rusa, acusándolos de espionaje y de ser oficiales de inteligencia no registrados. Es decir, yo te acuso de que me espías, entonces tú me avientas las muñecas y dices que ya no quieres jugar conmigo. Y esa es la postura que tiene Rusia ahorita. Pero pues, ¿qué es la OTAN? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahorita Jorge o Iker nos van a hablar más de eso, que surge frente a la amenaza de la expansión de la Unión Soviética por ahí de 1949, yo creo. Y de hecho la organización inició como un sistema de defensa común, es decir, si tú le pegas a uno de mis compas, entre todos te pegamos a ti. Y surgió como una respuesta ante la expansión de la URSS. Pero pues la OTAN siguió existiendo a pesar de que la URSS había desaparecido y de que pues, habían perdido la Guerra Fría. Pero, y de hecho el enfoque de la OTAN y de la URSS cambió a lo largo de los años. Y, ¿por qué la OTAN y por qué la URSS? Es que OTAN, URSS. ¿Por qué la OTAN y la URSS rompieron relaciones que no se supone que eran enemigos naturales? ¿Quién quiere contestar esa pregunta y quién quiere seguir? Pues no, o sea, bueno, la Federación Rusa. Pues no es que hayan, o sea, que sean amigos ni que sean enemigos naturales. Realmente esas oficinas, esos enlaces permanentes, bueno, ya ni tan permanentes, funcionaban más que nada para que no hubiera malentendidos o para que no hubiera tensiones o, bueno, para disminuir las tensiones que surgieran entre la Federación Rusa y toda la comunidad europea y atlántica. Eh, es muy interesante que se diera esta ruptura porque no es la primera vez que pasa algo. Eh, Recordemos que ya hubo varios incidentes, ¿no? Como el fallido golpe de Estado en Montenegro, el ataque con veneno, con gas venenoso en Reino Unido, no sé si se acuerdan, que fue también una noticia, el ataque informático que hubo ante lo de
la Organización de Prohibición de Armas Químicas en La Haya. O sea, fueron varias cositas que se han estado dando y que demuestran que todavía hay tensiones y que todavía hay una doble discurso de sí estoy aquí sentado contigo, pero estoy mandando ciertas actividades por atrás, ¿no? Entonces, realmente estos instrumentos pues sirven para desfogar esas tensiones, no sirven no significa que sean amiguis y que ya están cooperando y todo padre, no. Entonces, el hecho que se haya roto esto, pues es un peligro porque está haciendo que estas tensiones tengan menos canales para desfogarse y que puedan incluso escalar en ciertos aspectos. Pero, según yo, las tensiones seguían existiendo, ¿no? Como que Rusia en realidad, después de la separación de la URSS, como que nunca quiso soltar el dedo de renglón sobre tener cierta clase de influencia y cierta clase de control sobre el territorio que formaba parte de la URSS, ¿no? Entonces, digo, lo seguimos viendo lo que está pasando todavía en la península de Crimea, en Ucrania, y como diversas acciones que ha tomado en otras naciones como Bielorrusia, Georgia y otros espacios del espacio postsoviético. Entonces, creo que estas tensiones realmente nunca han desaparecido. De hecho, no sé si se acuerdan que este conflicto del Euromaidan, que fue por ahí de 2004, no, 2013, 2014 en Rusia, perdón, en Ucrania, pues fue precisamente porque Ucrania se acercó a los países de la Unión Europea y Rusia no lo quiso soltar. Entonces, siento que este conflicto no ha desaparecido y siento que mucho tiene que ver completamente con la postura de Vladimir Putin, que pues tampoco ha soltado el poder en varios años, ¿no? Si no es presidente, es primer ministro y se va alternando. Sí, claro. De hecho, hubo en estos días, hoy fue el último día de esa reunión, un foro en Valdai, en Sochi, que es una ciudad de Rusia, donde 50 países se reunieron y justamente ahí fue donde dio la respuesta política a este Putin. Dijo, a ver, miren, Rusia y China, nosotros tenemos una amistad abierta, todos son bienvenidos, no estamos en función de un enemigo, sino porque tenemos intereses en común. Entonces, pues la verdad que Osito ya la OTAN, ¿no? Se los dijo así como muy por debajo y pues están ahí presumiendo que su red, ¿no? Que está formando en Asia, pues aparte de ser como la alternativa, pues está siendo más fuerte porque no, ni tiene crisis, ni todavía está como paranoica, ¿no? Esto, bueno, en el sentido de Putin, que es lo que opina de la OTAN más o menos en sus discursos que ha dado. Sí, y bueno, tampoco hay que olvidar que pues todo esto también tiene que ver mucho con el gas, ¿no? O sea, al final Putin lo que siempre ha estado haciendo es querer desestabilizar pues las alianzas occidentales y pues bueno, poner en jaque de alguna forma, porque pues no pueden hacer nada sin Rusia, o sea, bueno, no es que no puedan hacer nada, finalmente no pueden ignorar a Rusia y decir, bueno, ya no quiere estar en comunicación con nosotros, bueno, pues nosotros hacemos nuestro desmadre y ya que los rusos luego vean qué hacen. O sea, al final, pues la OTAN y Rusia están ahí para pues que no se terminen de desmadrar al mundo como alguna vez intentaron hacer. Y pues son al final mensajes de poder, o sea, Putin haciéndose el duro y el fuerte, pues da una postura de fortaleza desde que, pues mira, yo me puedo desentender de la OTAN, ¿no? Y a ver cómo lo hacen estos güeyes. Y al final lo ha estado sucediendo mucho en Europa, dividiendo al bloque, pues, de Europa del Este con, pues, los países más grandes, como Alemania, Francia, Bélgica, etcétera. Y pues bueno, o sea, al final pues también va a impulsar sus políticas y pues mucho de eso también tiene amarrada a Europa con el gas. O sea, si Rusia cierra la válvula de gas, pues los europeos se congelan. Entonces, pues tiene esa carta bajo la manga. O sea, sí, pero en realidad, o sea, tiene razón, si Rusia cierra la válvula de gas, los europeos se congelan, porque al parecer en México no usamos tanto aire acondicionado como ellos, porque ellos sí se nos mueren de frío. Pero igual, si Rusia cierra la válvula de gas, no va a haber quien le compre el gas. Ah, no, claro, o sea, es un Y, o arma de sea, doble filo. y su economía sí subsiste, bueno, no subsiste solamente de eso, pero gran parte de la venta de gas y petróleo a los países de Europa. Entonces, como que siento que algo más que económico es algo
simbólico de poder. Esa es mi percepción. Pues sí y no, o sea, porque realmente esos intereses comunes que tienen entre China y Rusia, que es lo que declararon en estos días, pues es justamente que tanto yo, Rusia, puedo redirigir esa dependencia con Europa hacia China o hacia Asia Central para no estar dependiendo de. Igual China, ¿qué tanto yo puedo crear infraestructura en Asia Central para no estar a expensas de que me bloqueen marítimamente los estrechos y todo eso, ¿no? Entonces, es un juego geopolítico, es un juego muy complejo. Yo, a ver, quiero preguntarle a nuestra invitada, ¿tú crees que estamos en la antesala de una nueva Guerra Fría o crees que esta ruptura y estas tensiones que hubo con esta ruptura de la misión es como un conflicto más y que al rato van a estar otra vez miguis? Bueno, a expensas de sonar un poco inexperta respecto a los temas internacionales, porque pues ustedes son aquí los cerebros del ámbito internacionalista, yo creo que estamos ante una, por así decirlo, antesala de una guerra fría desde hace décadas. Siempre hemos visto como estos desplantes de poderío por parte de las potencias militares desde siempre. Siempre es ver quién es más poderoso y quién es más fuerte y quién, pues, vulgarmente, por así decirlo, pues quién la tiene más grande, ¿no? Y la verdad es que, como dicen, es un arma de doble filo. Retomo las palabras tanto de Iker como de Alfredo, en tanto que sí, Rusia tiene pues la amistad con los países de Europa del Este, tiene como aliados a los países de Oriente, pero también depende mucho económicamente de Europa Occidental, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues, no sé, creo que podría hablarse de un conflicto más, pero como siempre pasa, al final se arreglan las cosas bajo la mesa y no sabremos de qué manera los países de la OTAN pues tranquilicen al poderosísimo Vladimir Putin, pero yo creo que no tendrá repercusiones más allá de lo que estamos viendo, justamente por todos los intereses que se encuentran en juego. Y ahorita otro interés que vi, o sea, ahorita ya leyendo un poquito más a fondo, es la incorporación de Ucrania a la OTAN. O sea, y eso Lo que les decía. a Rusia no lo tiene pues nada contento, obviamente. Sí, ¿no? Porque si de por sí Rusia ya invadió un cacho de Ucrania, el hecho de que Ucrania forme parte de la OTAN ya entra dentro de este marco de protección de la alianza militar. Exacto. Claro, de hecho, desde Crimea, desde la crisis de Crimea, es cuando se rompió como tal las reuniones que había de OTAN-Rusia y como la cooperación como práctica, ¿no? Que había entre estas dos Sí. organizaciones. Hoy, lo único que queda entre Rusia y la OTAN con esta ruptura que se dio es la misión permanente que hay en Bruselas. Porque recordemos que la misión permanente de Rusia ante la OTAN no está en la sede de la OTAN, está en Bruselas. Y Bélgica. justamente, Bruselas, Bélgica, y justamente... es la que se acaba de romper esta semana, ¿no? La que les dijeron, pues te corro a tus funcionarios porque al parecer no están registrados y para mí yo te puedo presuponer que están acusando, lo estoy acusando de espionaje y Rusia dice, pues me voy porque la neta no está chido que me estés haciendo esto. No, esa es la que queda abierta. La que está en Bruselas. ¿Sigue abierta Bruselas? Ajá, ¿No fue la que se rompió esta semana? No, lo que corrió fueron a todos de Moscú. Fueron a ver, toda la misión de la OTAN en Moscú se me va de Rusia. Ajá. Entonces, ya es el único vínculo que queda ahorita, esa misión permanente en Bruselas. Entonces, los que acusaron de espionaje fueron los rusos, no los de la OTAN. No, la OTAN acusó a 8 rusos dentro de las oficinas de la OTAN, dentro de la misión diplomática. Y entonces Rusia dijo, bueno, tú estás acusando, me estás reduciendo a mi cuerpo diplomático, yo te corro a todos los que tienes aquí en Moscú porque no hay confianza. Oh. Esto me suena como una escena de la película esta de Misión Imposible, cuando vuelan el Kremlin. Esperemos que no llegue eso. La de hoy recomendada es Misión Imposible, Ghost Protocol. Sí.
La última en la que se ve guapo Tom Cruise. O sea, de guapo, güey. Pero sí, miren, yo concluiría un poco esto diciendo que es peligroso porque no falta quien haga su tontería y por un malentendido escale situaciones que son muy tensas, que es el problema cuando no hay vínculos de Yo, comunicación. yo creo que yo concluiría con que pues sí, va a ser delicado, pero es más ya ahorita posturas políticas y de poder y de dar un statement. O sea, no creo que salga de ahí. O sea, sí, claro, o sea, si alguien hace una pendejada, pues sí, se puede ir al carajo, pero la verdad dudo mucho que a estas alturas del partido, como dice Razor, esta Guerra Fría que a lo mejor pues realmente nunca acabó. O sea, siempre va a estar ahí Rusia versus Estados Unidos. Ya a estas alturas yo creo que ya no pasa de correr diplomáticos, cerrar embajadas, hacerse el no te hablo, pues yo tampoco te hablo, ahora sí de a ver quién la tiene más larga y más fría, pues de ahí no va a pasar, la verdad. Sí, Espero. el riesgo Que es le muy pase grande. como Corea del Norte, como de, uy, se me resbaló un misil. Ay, te Ay, cayó ahí al lado. Ay, perdón, estaba practicando. por ejemplo, o sea, ejemplo clarísimo, Corea del Norte lanza un misil después de 20.000 sanciones y pues no ha pasado nada, ¿sabes? O sea, todo el mundo fue como, Corea del Norte se lo van a chingar. Y pues no. Sí, O no, sea, no, o sea, si no, a pues, si nadie no, le conviene, ¿no? sí, exacto, a nadie le conviene andar empezando lanzando misiles. O sea, por eso está Afganistán, güey. ¿Quieres desahogarte? Vete a un país de Medio Oriente, invádelo y desahógate tantito. Ay, qué O sea, para eso triste. están. Está Iker en modo Sí, Realpolitik, ¿eh? Iker en Si modo seamos honestos, Realpolitik. para eso es el Medio Oriente. Para que estos güeyes disclaimer, las saquen opiniones vapor. presentadas en este programa son únicamente responsabilidad de quien las emite. Anda en No reflejan modo... necesariamente la postura de los miembros de OPP, Dios. ni de sus invitados. Pero Rosini, pues... ¿con qué cerrarías esto? Ujú, ¿Yo? sí. Sí. Ay, amistades. Yo creo que en general este tipo de conflictos en el ámbito militar, en este caso, como en el ámbito comercial, siempre son berrinches de niños chiquitos, son desplantes de poder. Son, tú me acusas de espionaje, perfecto, pues entonces te corto comunicación y me voy. Y nos jugamos a ver, pues, quién es más poderoso, ¿no? Y siempre empiezan y terminan así, o sea, sinceramente, a mí me intriga mucho cuál es el futuro de este tipo de organizaciones porque pues no han rendido los frutos para lo que fueron creadas. Finalmente solo sirven como para darse palmaditas en el pecho y para gastar dinero público, o simplemente para eso. O para Y pues, amenazar como el OTAN. exactamente, ¿no? Porque pues realmente así que tú digas, uy, han mantenido la paz internacional y han ayudado, pues no, o sea, entonces yo lo único que diría es qué bonito berrinche del presidente de Rusia y pues les aseguro que dos cosas, o pasa algo o no pasa nada y lo más probable es que no pase nada, como siempre. Sí, yo cerraría igual con que esto es pan de todos los días en la relación Rusia-Occidente y no va a pasar nada, no va a pasar de que se aviente las muñecas y en 2 meses van a estar como si nada, ¿no? Igual no está chido que las relaciones entre los países se vayan desgastando así, pero pues también, o sea, tampoco está chido que Putin lleve ahí 18 años, ¿no? Hasta 2036. Entonces, Entonces, lo que hasta... le podemos decir a nuestra audiencia es calma, no es la Putin tercera Forever. guerra, no, la tercera guerra mundial, no va a haber Parte guerra 24. nuclear, Sí, no. no, o No van a volar sea, al Kremlin, no se preocupen. exacto. No, No les ya van a dijimos. activar el chip ruso que les pusieron en la Sputnik y se van a Volarán volver. algunos talibanes y ya. O sea, pues, Pues bueno, seguimos hablando como de organismos internacionales y nos pasamos a otro tema igual de organismos internacionales que están de florero, ¿no? Nos pasamos a un tema relacionado con la Corte Penal Internacional y a una persona que hasta el día de hoy le están lloviendo muchos vergazos, gracias a Dios. Esta persona es el detestable presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que de hecho esta semana su Congreso presentó oficialmente un informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil, CPI, que no es la misma en la que vamos a hablar ahorita, en el que se recomienda a Jair Bolsonaro se ha acusado de por lo menos 10 delitos por el manejo de la pandemia.
Esto es a nivel nacional, pero así, al mismo tiempo, ayer Bolsonaro, la semana pasada, una ONG, lo denunció ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad por la deforestación del Amazonas. Esta organización es una organización austriaca que lo responsabiliza por la deforestación y es la primera denuncia que se realiza relacionada a deforestación y su relación por el impacto a la salud y a la vida misma de la humanidad, ¿no? De hecho, esta no es la primera denuncia que se hace contra Bolsonaro. En agosto de este mismo año se realizó una por parte de una organización de pueblos indígenas de Brasil, que él presentó una denuncia en la que se le acusaba al jefe de Estado por crímenes de lesa humanidad y genocidio por haber fomentado la invasión a tierras indígenas por parte de las mineras. Pasemos a qué es la Corte Penal Internacional, qué no es la Corte Penal Internacional, que es diferente de la Corte Internacional de Justicia y que además no forma parte del sistema de Naciones Unidas, y para eso tenemos a nuestra especialista en Derecho Internacional y Derecho Penal Internacional, Rossini Panini, Internacionalin. Pues gracias por ese reconocimiento. Digo, no soy la mayor experta, pero algo le sé. Digamos que en el sistema de justicia internacional hay diferentes órganos de justicia, como lo son los órganos regionales, tipo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea, la Corte Africana, y esas son pues por regiones y son tocantes a temas de derechos humanos. En los sistemas internacionales pues está la Corte Internacional de Justicia y pues una corte híbrida, podría decirse, que es la Corte Penal Internacional, que surge como en un contexto de la Organización de Naciones Unidas, que se da cuenta a partir de los graves crímenes cometidos en la ex Serbia, digo, Yugoslavia. ex Serbia, la ex Yugoslavia, y también los crímenes perpetuados en Ruanda, para evitar que pues vuelva a suceder una catástrofe humanitaria de esa índole y crean los estados la Corte Penal Internacional, que no pertenece al sistema de Naciones Unidas, pero surge en las Naciones Unidas y deciden como que tenga su propio fondo, que sea independiente, que todos los países reconozcan pues su competencia para juzgar los 3 crímenes más horribles, por así decirlo, posibles de perpetuar, que es el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. También, y el crimen de agresión. Exactamente. El crimen de agresión. Recientemente, en el Estatuto de Roma, fue reconocido también el crimen de agresión, que bueno, pues ahí vemos, ¿no? Vemos. Entonces, pues sí, básicamente creó muchas expectativas en su creación el Estatuto de Roma, dado que es un tratado internacional muy complejo y que quiere abarcar, pues en su gran mayoría, cualquier tipo de perpetración en contra de pues, los derechos humanos y de la vida de las personas que habitan cierto territorio, pero pues se ha quedado muy corta, realmente a casi... digamos, casi 21 años. 21 años. Es del 98. Ajá, pues... 2001 que empezó a tomar funciones. Ajá. Competencia. Podríamos decir que desde hace 20 años, pues en su gran mayoría, si no es que la totalidad de los casos han sido, pues, de países pertenecientes al continente africano, que hay... Y Medio Oriente, ¿ves? ¿Cómo solo para eso son? Pues sí, entonces... Realmente es una corte carísima, a los estados les cuesta muchísimo dinero mantenerla y que no funciona en su totalidad porque se han perpetrado crímenes terribles después de 2001 y se han mandado cientos de miles de comunicaciones a la CPI y la CPI ha decidido no investigar porque no hay suficiente material, ¿no? Como por ejemplo en Colombia dijeron, no hay suficiente evidencia que justifique el delito, bueno, el crimen por el que están acusando, que son crímenes de lesa humanidad, y pues no ejerzo mi acción aquí, ¿no? Mi jurisdicción aquí, y se retiraron. Y claro que había suficiente evidencia como para iniciar un proceso. Pero, no sé, es una corte que se ha quedado callada en muchas cosas y que sí tiene tintes racistas, ¿no? Bueno, discutible, pero bueno, más o menos. No, sí, totalmente.
sí, siguiendo un poco con lo que dice Rossini, muchas gracias por tu participación tan ilustrativa. El caso específicamente de Bolsonaro es que uno lo están acusando de genocidio y otros de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma reconoce estas dos figuras penales dentro del derecho internacional. El genocidio, pues, como ya lo sabemos, este tribunal surge a partir de dos experiencias, que fue el genocidio de Ruanda y también de la experiencia del Tribunal Internacional para enjuiciar a los responsables de los actos de la ex Yugoslavia, ¿no? Como ya mencionó Rossini. Y bueno, el genocidio también incluye matar miembros de un grupo, lesionar gravemente a miembros de un grupo, tratar de desaparecer y tomar todas las medidas necesarias para desaparecer a cierto grupo específico. Este puede ser religioso, étnico, cultural, etc., ¿no? Y mucho se ha hablado de que acusar a las personas por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que tampoco va para allá. De hecho, es ante la Corte Penal Internacional. De hecho, mucho se dijo que Peña Nieto hay que mandarlo a la Corte Penal Internacional por genocidio. Y bueno, y si no, por crímenes de lesa humanidad, que son totalmente distintos, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad dentro del Estatuto de Roma están, o sea, son ataques sistemáticos, generalizados contra cierto grupo que Sí, busca el exterminio, la esclavitud, la deportación forzosa, cosas completamente distintas. Y que además es consciente de, ¿no? sí, es que hay genocidio Ajá, ahí sí, sí, para sí. acreditarlo es la intención de. O sea, Exactamente. si tú bombardeas todo un fraccionamiento porque, pues no sé, querías eliminar terroristas y pues terminas matando a toda una tribu étnica de no sé qué, pues no es genocidio porque tú no tenías la intención de eliminar a esa etnia. Entonces ahí es donde está muy tricky, pues acusar a alguien de genocidio. O sea, ahora sí que es un tipo penal muy, pues con el que se puede malear muchos. Es como, no, pues es que tenía la intención, no tenía la intención, como pruebas que tenía la intención. O sea, por ejemplo, lo de Ruanda, pues fue clarísimo, ¿no? Pues había pósters y había comunicados en la radio y en periódicos y en Sí, todas partes de discursos que que tenías acusaban que a los eliminar a estos grupos étnicos, güeyes, ¿no? ¿no? Ok. Justo el estándar probatorio del genocidio es el más alto que existe, Ujú. pues, en el Estatuto de Roma. Por eso es súper difícil acreditar que existe genocidio en el actuar de el máximo responsable, que en este caso sería Jair Bolsonaro. Para mí es evidente que hay la comisión de crímenes de lesa humanidad, Sí, pero porque el estándar probatorio que exige la Corte Penal, que es la intención, justo lo que decía Iker, la intención de destruir en todo o en parte a un grupo étnico, racial, cultural, religioso, es súper difícil llegar ahí. Y para mí no podría acreditarse, dado que Jair Bolsonaro en ninguno de sus discursos ha dicho, malditos indígenas, hay que destruirlos, Sí, o no. no tiene una intención política o demostrable que acredite esa intención. Es súper difícil, súper Sí, no, o difícil. sea, casi y en tienes que este, decir, voy a hacer un genocidio contra ese güey. O sea, Exactamente. en este caso, que de lo que se le está acusando no es, o sea, de hecho, ya lo habían acusado de genocidio, dijeron, vamos a repensar nuestra acusación y vamos a acusarlo de crímenes de lesa humanidad. Y son dos acusaciones, la de agosto, que fue contra los indígenas, crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas por permitir la ocupación de su territorio por las mineras, y actualmente, por parte de esta organización austríaca, contra Jair Bolsonaro por permitir la deforestación del Amazonas. Bueno, sí, por aquí yo permitir quiero decir y algo fomentar como la en deforestación del cuanto Amazonas. que al fondo de estas acusaciones, a mí la verdad, estas acusaciones son más una jalada. O sea, acusar a alguien ante la CPI es más para hacer ruido internacional y hacer titulares, porque al final otra cosa que toma la CPI no es un tribunal, no es una corte que reemplace al país. O sea, tú la CPI no es como, ay, yo acuso a Alfredo de crímenes de lesa humanidad y la corte, a ver, o sea, es una última instancia extraordinaria en donde ya se agotó todo lo posible en un país. O sea, y aquí tendría que primero haber, pues, los tribunales brasileños tendrían que demostrar su incapacidad, una, o su no intención de juzgar a Bolsonaro. O sea, lo que primero se tiene que hacer es acusar ante un país, o sea, ante los tribunales del país. O sea, porque la Corte Penal Internacional entra cuando el país o es incapaz de hacer eso o no tiene la intención de. Por ejemplo, en el caso de un jefe de Estado, pues puedes decir, ay, pues los tribunales están coartados y pues obviamente no lo van a juzgar, ¿no? Y por eso también muchos de los juicios que se han hecho son africanos y Medio Oriente, pues donde no hay un Estado, o sea, no hay un Estado de derecho.
Y pues también, bueno, los países Aquí importantes como... tampoco, ¿eh? Nada, pero tenemos ya, o sea, por ejemplo, aquí Peña Nieto, que lo acusan de crímenes de lesa humanidad, pues primero ve y denuncia a un MP. Ya si el MP no dice ni madres y pues se vio clarísimo que es obvio, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la WIF El y todo MP como eso. de, Sí, no, o sea, es que sí, o sea, la realidad es que la CPI, para tomar en serio una acusación, primero se va a meter a ver si pasó algo en el país. O sea, tú no Sí, puedes ¿no? acusar a alguien directo a la CPI, o sea, eso es para hacer ruido. O sea, acusar a Calderón y a Peña Nieto ante la CPI, pero a pues ver, se ve bien bonito, pero una, no va a pasar nada y dos, primero tienes que agotar todos los recursos en el país. Es como la Oye, Corte Interamericana. Rossini, tengo entendido que a veces no es necesaria esta acusación, ¿no? Que a veces la CPI voluntariamente Ah, inicia como procesos de observación. No sé si son como una misión de observación o una sí, misión de investigación. el fiscal ¿Cómo puede iniciar su funciona? investigación, pero pues para que eso pase. Precisamente, como dice Iker, el fiscal puede de oficio iniciar una investigación debido a que en cierto territorio se están perpetrando crímenes o tiene como indicios de que se están perpetrando crímenes, ¿no? Ahora, retomando un poco el punto de Iker del agotamiento de las instancias. El problema con la Corte Penal Internacional es que no funciona como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en la Corte Interamericana es un requisito esencial el agotamiento de las instancias locales hasta el Nacionales. amparo para poder conocer del caso, salvo ciertas circunstancias muy específicas. En este caso, dado que la Corte Penal Internacional juzga al máximo responsable penal, es decir, jefes de Estado, militares, de alto rango. O sea, la Corte Penal no va a tomar el caso de un policía porque pues no, es una Corte internacional y dada la gravedad del asunto, la Corte puede tomar o no el caso, digo, la realidad es que no lo va a tomar, spoiler alert, como dijo Iker, pero debido a la ineficacia del sistema jurídico del que se hable. En este caso, precisamente, yo consideraría que la Corte sí debería tomar el caso por crímenes de lesa humanidad, porque estamos hablando del máximo representante político del país. Y obviamente las cortes locales no lo van a juzgar, no van a operar de esa manera. Pero, pues sí, lo veo francamente difícil, sobre todo porque la región de América Latina a la Corte Penal Internacional le vale un pirul. Entonces, pues desafortunadamente hay elementos, hay pruebas, hay testigos, hay víctimas, se perpetraron los crímenes, hay cómo comprobarlos y cómo perseguirlos, pero ya veo a la fiscal, a Fatou Bensouda, así como, no hay elementos suficientes para investigar, ni siquiera para investigar. Sí, porque para Sí, empezar, no. la Corte para tomar un caso primero investiga. O sea, primero dice, a ver, me mandaste una denuncia, pues no va a iniciar el proceso, va a decir, bueno, voy a mandar a investigadores, a ver, reunir evidencia, eso va a tomar unos 5 años, a ver, y pues va. Ok, ya de investigación surge que pues sí, hay bases suficientes para iniciar un caso. porque a ver, o sea, se supone que el informe este que mandó el Congreso son 9 delitos, más o menos los que se les da. El primero es que el No hay tantos negacionismo de delitos en la la Corte. pandemia fue el que agravó pues, la pandemia como tal, y que además hubo un abuso de poder que tiene un término como raro, la Prevaricación. prevaricación, malversación, falsificación, uso irregular, atentados contra la dignidad del cargo. O sea, toda esa Son cosas que se como pueden lista procesar completamente dentro del es país. interno, exacto. Sí, no, la CPI de hecho no conoce eso, o sea, O sea, Sí, sí, sí. eso, la CPI de vale madre si malversaste todo el dinero de tu país, o sea, eso no es un crimen de lesa Por humanidad. eso yo O les sea, decía que eran dos debería, CPIs. pero no. La CPI, o sea, la CPI que es la Comisión de Investigación Interna dentro del país, que está acusándolo de todo lo que acaba de mencionar Jorge, y la Corte Penal Internacional, que es lo que nos interesa como para esta discusión, que son dos acusaciones, esta del medio ambiente y esta de los indígenas. ujú. Rosaura nos está diciendo que hay base para acusarlo, por lo menos de los indígenas o por lo menos del medio ambiente. Porque los indígenas está diciendo que es por permitir el uso de tierra indígena por
para los mineros. Y el del medio ambiente es por la degradación del Amazonas. Sí. Ok, en los crímenes, perdón, es que mi formación de abogada local me prohíbe decir crímenes, pero en los crímenes que Sí. comprende... El crimen no existe en México, chavos. no, es delito, amistades, por favor. Y no vayan a, y son denuncias, no vayan a hacer demanda penal o algo por el estilo. Bueno, pero digamos, para mí encuadra el tipo en exterminio, que es una como subespecie del género crímenes de lesa humanidad, ¿no? Para mí el tema de las mineras en Brasil, este desplazamiento forzoso, esta cuestión de la contaminación de las tierras, de las enfermedades que sufren a partir de esto, encuadra para mí en el tipo de exterminio que es del género de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, pues como dice Iker, para que exista dicho encuadramiento, esa clasificación de la conducta típica, debe de venir la fiscalía, mandar a su delegación de abogados y decir, no, sí, hay elementos y sí se murió mucha gente y sí se enfermó y efectivamente sucedió eso. Pero eso no va a pasar, amistades, eso no va a pasar porque a la Corte Penal Internacional no le interesa América Latina, solo le interesa como generar números, acudir a países que pues no le vayan a poner mucha resistencia y pues realmente es muy triste porque sí hay elementos suficientes para juzgar esa conducta, ¿no? Pero pues no creo que eso Entonces, suceda. sería más probable que proceda esta comisión como nacional que nos dices, que son como toda esta lista de situaciones, que la Corte Penal Internacional realmente trascienda lo que están Sí, presentando. claro. Sí, no, o sea, llamar a la corte es político, es hacer ruido, hacer Sí, titulares y suena bien, no, fue denunciado ante la Corte Penal, sí, eso es Internacional. Es como, ¿sí? populismo, ¿Lo eso es denunciaron? populismo. Déjame Eso buscar, es vil déjame buscar en populismo las cosas que me punitivo, interesan. chavos. Aquí está. Y No, es precisamente de lo que yo quería hablarles un poco, ¿no? O sea, siento que esto es un caso meramente mediático, meramente populismo punitivo. Ok, Jair Bolsonaro es un güey de la verga y todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? En mil razones. Pero esto es populismo, o sea, y como tiene cierto apoyo dentro de su Congreso, va a ser un poco más difícil que lo procesen dentro de su país. Pero esto es populismo y decir es que ya lo investiga la Corte Penal Internacional porque es muy malo y mata sí, o sea, la indígenas y verdad, mata el decir medio como ambiente. crimen de lesa humanidad por mal manejo de la pandemia, la verdad, se Sí. me hace una mamada. O sea, Llaman de temprano si no se les aparece Bolsonaro. Se los come. sí, no. O sea, también es como ahorita decir, no sé, pues a Gatell también lo vamos a meter a la Corte Penal Internacional por mal manejo, ¿no? Es como, porque Pues mató a mucha gente. se ha Pues no dicho, mató a se ha mucha dicho. gente. O sea, Pues el por güey ahí no anda el dijo, PAN, ¿eh? Por ahí anda. porque es que es eso que hizo Es el que PAN, ¿no? Como ir a la OEA. Es precisamente, como, güey, no. Cállate. precisamente, o sea, el hecho de que las oposiciones y en general la gente y los medios quieran invocar a organismos internacionales y cortes internacionales para sancionar y para que regañen a alguien, se me hace como de lo más... Las gracias, güey, ni De te lo, o topo. sea, Es lo quieren más quedar moner bien, posible, güey. quieren quedar bien, O pero sea, se fueron ven a mal muchos porque mundos se y ven les como hizo alguien daño. que no está informado. Así se ven, No. pan. Sí, es como cuando te enteras que hay un organismo internacional que hace eso y dices, "Oh, ¿entonces pudo llamar?" Es como, No. o sea, sí, pero no. ¿Cuál es este Sí, se ven mal. Pokémon? Y, o sea, es Amistades. como un niño que descubre un nuevo juguete y dice, "Oh, ¿puedo llamar a la OEA? Sí, sí puedes llamar a la OEA. No mames, la voy a llamar para lo que sea. Y Y la la OEA vea como de, ya toda Sí, muerta. sí, sí. la OEA, No, y se ven mal, quieren quedar como los buenitos, pero se ven como los ignorantes. La sí, o sea, neta. al final se ve muy, muy ostentoso y muy, llamó a la Corte Exacto. Penal Internacional, a la Corte Penal Entonces, Internacional que está en La Haya, recuerden, no sé qué, si Peña hace Nieto. eso, es una red flag inmediatamente. Pero, o sea, ok, sí son cosas que hacen sobre todo las oposiciones. Pero en el caso de Bolsonaro, creo que sí es muy importante que mencionemos que los que hicieron estas dos denuncias fueron organizaciones de la sociedad civil
y grupos de organizaciones de la sociedad civil, tanto de indígenas, que tienen todo el derecho legítimo de estar reclamando esto, porque la gente el güey se está pasando. Sí. Y en el caso de la denuncia de esta semana fue por cuestiones medioambientales, de una De organización hecho, austríaca. Y paréntesis. sanitarias, porque pusieron lo de la pandemia. Ajá. no me acuerdo dónde vi, creo No, que de la por parte de pandemia la fue CPI nacional. se está manejando un nuevo crimen que es contra el ambiente o algo así. O sea, hacer parte de los crímenes de lesa humanidad o hacer uno aparte contra el medio ambiente. O sea, tú destruir el medio ambiente, estás haciendo un crimen de lesa humanidad. Algo así raro era. La verdad, lo leí y parecía más bien una carta a Santa Claus, pero por ahí van. O sea, tú destruir un bosque ya puede ser como un crimen de lesa humanidad. Está extraño, pero Pues es que está siento que interesante. hacia ella quieren llevar el precedente a la organización austríaca. Porque es el primer caso en el que están diciendo que la deforestación está causando un daño a la humanidad en general. Porque ves que dicen que el Amazonas es el pulmón del planeta. No lo son los sumideros marinos. Pero, o sea, que el Suena bien bonito, Amazonas es cállate. que si el Amazonas es el pulmón del planeta, entonces, o sea, sí es muy importante, pero no Pero sé qué tampoco mamen, tanta, entonces échenselo. qué tan legitimado esté una organización civil austríaca para poder exigir esto. Pero bueno, igual y cerrando un poco, yo ahí sí diría que al final de cuentas, pues sí está funcionando como un medio de, pues más que nada difusión y denuncia, porque nos estamos enterando de qué está haciendo Bolsonaro, de qué hizo y qué implicaciones tuvo lo que hizo, ¿no? O sea, más allá de si trasciende o no Sí, o sea, de en la corte. mediático, pues claro que Claro. funciona. Pero hasta ahí. Y vas a ver cómo la próxima Rosy, semana se ¿qué nos olvida. traías? Mandé, ¿qué pienso como conclusión? Ajá. Ajá. Ok, primero que nada, creo que debemos ejercer más presión sobre este tipo de órganos internacionales, como lo son la Corte Penal Internacional o los órganos regionales de impartición de justicia, debido a que, pues, por algo se les está dando una cantidad excéntrica de dinero que tienen que funcionar, que tienen que cumplir su función, y debemos, como sociedad civil organizada, porque, pues, pocos, no sé si alguno de ustedes sea servidor público o trabaje para el presidente, yo creo que nadie aquí, pero desde nuestras trincheras como sociedad civil organizada debemos ejercer presión sobre este tipo de organismos y no quitar el dedo del renglón, que deben de cumplir su función para que juzguen a los máximos responsables de crímenes internacionales y que realmente funcionen y cumplan su objetivo. Y pues en cuanto a Jair Bolsonaro, la verdad dudo mucho que la Corte Penal Internacional tome injerencia en el caso. La solución a esto, para mí, en mi muy humilde opinión, es crear paneles internacionalizados, como en el caso de la Cámara Especial para Sierra Leona, que trajeron a jueces de otras regiones del mundo para juzgar a los máximos responsables y de alguna u otra forma obtener, pues, reparaciones para las víctimas, que es lo más importante. La importancia no es que Jair Bolsonaro esté tras las rejas, eso no va a ayudar a nadie. Lo importante es que las víctimas obtengan algún tipo de reparación, algún tipo de ayuda para recuperar sus vidas o su salud mental. Entonces yo creo que eso es lo importante, no que Jair termine en la cárcel, porque eso, pues qué, al final es presidente de Brasil y va a tener un montón de privilegios allá adentro, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, esa es mi conclusión medio chaira, pero... No, totalmente válida. Y o sea, ya también va la mía, de hecho. Y también estoy de acuerdo con Iker que esto es vil populismo, que es querer quedar bien. Y hablando de populismo penal, pues vamos a pasar al tercer tema, amigues, que es la situación y la negativa que dio un juez de control esta semana para que Rosario Robles continúe su proceso fuera de prisión. Como No, en ustedes prisión. saben, no, para que ella continúe su proceso fuera de prisión. Excarcelada, o sea, Ajá, en o su sea, casa, en en libertad, prisión. sí, en su casa, Ujú. pues. Bueno, Recuerden sí. que esta señora Rosario Robles está desde el año 2019 en prisión preventiva oficiosa, Qué bueno, por derivado culera. de la vinculación al proceso relacionado con ejerción indebida del servicio público, lo que sea que eso signifique. Desde 2019 hasta la fecha sigue en prisión preventiva oficiosa y esta semana, bueno, tras un amparo que metió hace unas semanas en el que solicitaba que se
revisara esta situación, un juez de control el día de ayer le dijeron como, oye, ¿sabes qué? No puedes continuar tu proceso en tu casa. Sorry. Y pues, sorry, not sorry, ¿no? Te topaste con el muro de Berlín. Te topaste con el muro de Berlín. Y pues, o sea, en este momento le están procesando, la vincularon a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que de hecho su pena va de 1 a 7 años y que de hecho no es merecedor de, o sea, no forma parte del catálogo de delitos del Código Nacional de Procedimientos Penales de prisión preventiva oficiosa. Y aún así ella está ahí. Entonces, ¿cuáles son sus impresiones? No, pues la Ross, estafa Jorge, maestra. Iker. Sí, claro, pero está bien, o sea, sí, yo sé, está vinculada por eso, pero Pues es el mismo argumento, ¿no? Que dieron con la persecución esta del CONACYT de los investigadores. O sea, que no pueden otorgarle nada de eso porque pues se van a fugar, ¿no? Bueno, ese es el principal argumento, que no puede estar fuera porque si no se nos va. Y como es una pieza clave de un caso tan mediático como fue la estafa maestra de este desvío de recursos de la Sedesol, pues claramente pues es una sujeta de muy importante para el Estado, ¿no? O sea, no se puede pelar, pues, no se puede ir. Entonces yo siento que por ahí va, o sea, más que nada, ya sabes que aquí se adecúa la norma a lo que se necesita, lo vimos con el caso CONACYT, que si gustan pueden revisar ese capítulo del podcast. Eh, Esa sería mi opinión. Sí, yo creo que aquí va un poco más allá de lo jurídico. O sea, finalmente es un caso extraordinario, mediático. Pues hay que tener muy en cuenta que los casos mediáticos muchas veces pues se salen de lo que deberían ser a veces con la norma rajatabla. Hay que, por ejemplo, lo que pues, la prisión preventiva, pues sí, o sea, se le da a casos donde pues hay el peligro de que la persona se fugue y pues no me dejan mentir, no me digan que Rosario Robles no tiene los medios para fugarse, ¿no? Ahí lo que pues, a lo mejor se pudo haber actualizado es, pues, sabes que puedes tomarlo, puedes hacer tu proceso en libertad, porque al final, pues, no se le ha sentenciado a nada. O sea, aquí se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y pues la prisión preventiva, pues, es coartarte tu libertad mientras, pues, técnicamente sigues siendo inocente. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos a los Ollita, que está cenando ahorita, pues, en algún lugar nice, tranquilo, con un brazaletito. Entonces, sí hay otras medidas, pues, menos agresivas. Aquí, pues, también lo que muchos, lo que están acusando pues, sus abogados y sus familiares es que es una venganza política, ¿no? Entonces, si los hilos se mueven desde allá arriba, pues la señora se va a quedar guardadita. ¿Por qué? Pues porque así le conviene a quien ande diciendo. Entonces, ya yo por un lado, la verdad, está tipo de gente así que digas que cuánta piedad te quisiera tener, pues no, o sea, por mí, pues todos que estén en prisión preventiva oficiosa en un búnker, que no vean la luz del sol nunca más, pero pues al mismo tiempo, pues también pues tienen derechos humanos, ¿no? También son humanos y Ajá. pues tienen sus derechos, ¿no? Entonces, aquí es donde pues se tiene que aplicar a todos igual, o sea, vale madre que seas Duarte o que seas el fulanito que agarraron en la esquina, pues tienes los mismos derechos. Entonces, aquí a esta señora, pues, se le están jugando medio sucio y pues, digo, algo está pagando. Tampoco todo en esta vida se paga, entonces, venganza política, discrepancias jurídicas, todo eso. Digo, al final también la verdad, pues algo muy importante que también hay que destacar es que la audiencia no fue pública. O sea, las audiencias ahorita no están siendo públicas por disque el COVID y eso la verdad también está impidiendo mucho del proceso que se haga de manera correcta. Tanto transparente. Pero hubo para, una filtración, ¿eh? Porque dijo la hija que se enteró primero por los medios de comunicación que antes de que hubiera acabado la audiencia. imagínate, o sea, eso nos referimos con que sea pública, o sea, deja tú, pues tú para el chisme o las Y el debido organizaciones proceso, civiles, pues no se cuida el debido proceso, no se cuida a lo mejor lo que se está diciendo en la audiencia, a lo mejor la señora pues dijo algo y pues no se supo, que se haya, como tú dices, el debido proceso, que el juez haya tomado las decisiones correctas, que haya fundamentado bien su decisión, pues eso no se sabe o se sabrá después y pues son filtraciones y al final eres para que tú como ciudadano puedas conectarte a una videollamada de Zoom o por medio de los medios o tú vayas presencialmente, o sea, sus familiares y así. Y al final no está viendo eso, entonces pues también se prestan muchas irregularidades en un proceso pues tan delicado como es un proceso penal.
Mis impresiones van un poco hacia donde va Iker y quiero ahondar más en dos cosas. Yo sí siento que es una venganza y siento también que hay un tema de género evidentemente involucrado. Y, o sea, bueno, o sea, y también no voy a defender a esta señora, mi intención no es decir que ella es inocente, porque seguramente estuvo involucrada en toda la porquería que fue la estafa maestra, pero, o sea, solo quiero dar datos, como que, Datos, no ya les opiniones. dije ya les dije que la prisión, perdón, que el delito de ejercicio indebido de las funciones no forma parte del catálogo de delitos graves del Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto no debería estar en prisión preventiva oficiosa. Es más, ni siquiera debería existir la prisión preventiva oficiosa porque es violatoria de derechos humanos. Rossini está haciendo caras, probablemente me va a contradecir, pero yo creo que no debería existir. No, sí, Brix. Además, Ah, o sea, ¿Cómo? la PPO, o sea, es una medida cautelar y para la imposición de las medidas cautelares, o sea, como fact, es que el juez debe analizar la idoneidad y la proporcionalidad de esta medida, atendiendo al criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona. ¿Y cómo vas a imponer medidas cautelares a un hecho que aún no es sancionado? Pues entonces, al imponer una medida como la PPO, están sancionando una mera hipótesis delictiva. Ni siquiera, o sea, ya la vincularon al proceso, pero no le han comprobado nada y sigue ahí desde hace 2 años. Y además, colocar a esta señora por un delito que no amerita estar dentro de prisión preventiva oficiosa y ahorita volvérsela a negar bajo el argumento de que existe el riesgo de sustracción, es aplicar ciegamente la norma de una forma muy dura. Eso es normalizar para que probablemente a otras personas que no son tan ricos y poderosos como ella también se lo hagan. Entonces, esto es como una invitación a seguir violando derechos humanos por parte de nuestras autoridades. Y de hecho, Rosario Robles acordó que ella iba a colaborar un poco a la Lozoya. De hecho, ella y Sebadúa, que fue su oficial mayor, también iban a colaborar. Y además, Rosario Robles no es como Ricardo Naya, que dijo en Televisión Nacional que él se iba a ir antes del país, antes de que se trajeran. Ella dijo, yo voy a colaborar. Y aún así está dentro de esta medida cautelar, ¿no? Y se la volvieron a negar que la soltaron. ¿Y por qué Lozoya sigue afuera, no? Él también estuvo tiene abogados involucrado más chidos, esto seguro. Ajá, sí, Los de Rosario definitivamente no Robles lo han sé. probado ser medio güeyes. No, probablemente no. Probablemente yo sí creo que hay un tema, una de dos, de venganza política y de género. ¿Por qué? De las 11 dependencias públicas y varias universidades que estuvieron involucradas en la estafa maestra, y los cientos de nombres que salieron ahí, de los secretarios de Estado que salieron involucrados y personas poderosas, solamente la mujer es la que está pagando. Todos los demás están como si nada. Bueno, y Lozoya ahorita está comiendo en las lomas, Provecho ¿no? los oye. Saludos. O sea, hay 11 dependencias, hay varias universidades, entre ellas Sedesol, Banobras, Pemex, o sea, ¿por qué solamente está ahí la mujer de esta, o sea, la mujer de esta lista? ¿Y los otros hombres qué, güey? O sea, yo sí siento que hay un tema de género evidentemente involucrado, no sé si Rossini está de acuerdo conmigo, yo sí lo creo. Y además también siento que hay un tema de venganza de Rosario Robles, formaba parte como del bloque y de los amiguitos de Cabecita de Algodón, cuando todos eran amigos de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? De hecho, ella fue la primera jefa de gobierno del Distrito Federal, ¿no? O sea, después entre la transición de Cárdenas al PG. Y de hecho, uno de los chismes que se dicen mucho, no me hagan mucho caso porque son chismes de lavadero, es que antes de que el PG entrara al gobierno de la Ciudad de México, le dijo a Rosario Robles, oye, urge que se suba el boleto de metro, pero yo no me voy a aventar el paquete del costo político de yo subir el precio del boleto del metro. Hazlo tú. Y ella le dijo, no, ni madres, hazlo tú. O sea, si tanto te interesa, yo ya me voy, hazlo tú. Y que eso le enchiló muchísimo a Cabecita de Algodón. Y esa es una de las tantas razones por las que él, como una acción de venganza, además del hecho de que él diga que no es una venganza, confirma que es una venganza, ¿no?
Y, A ver, Ross, ¿quiere decir algo? y antes de que Ross suelte su rant, solamente quiero otro fact, ya, y sigo. Las irregularidades del primer año de la Secretaría del Bienestar superan a los 3 años en el que estuvo Rosario Robles en Sedesol, durante la estafa maestra. Si no me creen, pregunten a la Auditoría Superior de la Federación. No nos va a contestar. Vas. Ahora sí, perdón, Ross. No, yo encantada. Creo que todos tienen un punto de vista bastante interesante. Ahí les va el mío. Creo que, primero que nada, me declaro absoluta y totalmente en contra de la medida cautelar conocida como prisión preventiva oficiosa. Para mí es la cosa más espantosa, inútil y denigrante y violatoria de derechos humanos y cualquier esfera jurídica que exista para el ser humano, para el individuo. Se me hace absolutamente violatoria de todo, porque existe un catálogo de medidas cautelares que también son bastante, pues, digamos, fuertes. Coherentes, o sea, son más coherentes Coherentes. que la PPO. Perdón, antes te voy a interrumpir. No, sigue, Rossini, porque este güey no lo callas. No. O sea, a nuestro auditorio que nos escucha, la prisión preventiva oficiosa es lo que conocemos vulgarmente como el arraigo. Perdón, ya. Bueno, entonces, dado este contexto, Rosario Robles, para empezar, al momento en que le notifican que hay una investigación en su contra, ella estaba fuera del país, estaba con su hija y le dicen, pues pélate. Ella estaba en Europa y le dicen, vete a un país donde no haya tratados de extradición y quédate allí para que no te puedan traer a México y no te juzguen. Y ella, como acto de buena voluntad, dijo, no, yo voy a ir, me voy a presentar. Y se presentó y lo que sucedió a continuación fue que la entambaron porque dijeron, hay riesgo de fuga. Para empezar, hay un montón de irregularidades en su proceso. Podríamos pasar horas y horas discutiendo las irregularidades que hay, como por ejemplo que el juez fuera primo de Dolores Padierna, que es enemiga acérrima de la señora Robles. O sea, ahí hay un conflicto de interés bastante fuerte, pero eso parece no importarle absolutamente a nadie. Segundo, es una persona de la tercera edad. Aunque no queramos reconocerlo, es una persona de la tercera edad que la medida ya es desproporcionada. Y tercero, es una persona que está enferma. Es una persona que está enferma, que está comprobado y que no han querido mandarla a compurgar su pena. Bueno, pues ni siquiera está compurgando una pena dado que no hay una... Porque no la han sentenciado. Entonces, no le imponen una medida menos lesiva. Ahora bien, a ella no se le inició la investigación, no se le acusó por el delito que menciona Alfie al principio. Trataron de encuadrar la conducta N cantidad de veces. Se le ha acusado de peculado, se le ha acusado de diversos delitos y en ningún momento se le ha podido reconocer, se le ha podido demostrar absolutamente nada. Entonces, bueno, la verdad es que se me hace desproporcional la medida cautelar que le imponen, dadas estas condiciones de ella misma, pues, al ser una persona de la tercera edad, de estar enferma, pues ya debería de estar en su casa. Le pueden imponer, por ejemplo, con el riesgo de fuga, hay una medida cautelar que es que el juez le retenga el pasaporte, que la haga ir a firmar cada determinado tiempo, cada semana, puede ir a Lo firmar. que hace Lozoya. Exacto, ¿no? Pueden ponerle el brazalete porque ella puede pagarlo, dado que, no sé si sepan, pero esta medida es súper costosa porque tú rentas el aparato y lo pagas. Entonces, dado pues su estatus económico, la señora puede pagarlo y puede estar en su casa vigilada 24/7 y el riesgo de fuga pues ya no es justificable. Ahora bien, pues yo creo que sí estamos ante un juicio político, ¿no? Ante un caso de persecución política. Tenemos al zar de la UIF, a Santiago Nieto, persiguiendo a un montón de servidores y servidoras públicos y públicas de las administraciones pasadas. Pero ¿qué hay de las servidoras y servidores públicos que se encuentran en esta administración, que han cometido delito tras delito demostrado, pero están en cargos públicos y no se les investiga? Entonces,
pues obviamente hay tintes de persecución política, obviamente se trata de un caso desproporcionado, obviamente es un caso que habrá de solucionarse hasta que AMLO salga del poder, y evidentemente yo no pongo las manos al fuego por Rosario Robles, porque seguramente algo tuvo que ver en la estafa maestra. Pero si hablamos de el sistema jurídico en el que nos encontramos y de que ha costado cientos de millones de pesos y vidas de personas, y que de verdad nos ha costado un montón construir el sistema de justicia penal que tenemos hoy en día en México, o sea, ¿de qué se trata, no? Seguimos en el sistema tradicional, no estamos en el nuevo sistema de justicia penal que tanto nos jactamos y nos ponemos la coronita de que, sí, y nos ha costado millones de dólares pagar esto. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tanta capacitación? ¿Para qué una reforma penal? ¿Para qué un Código Nacional de Procedimientos Penales? Si al final tenemos casos como este, donde nada de la teoría penal nueva, de toda esta capacitación y costos e instituciones, sirven. Entonces, va más allá de Rosario Robles. Yo sé que el tema es ella, pero si nos ponemos así como de veras súper, súper puristas, o sea, la estructura está mal, ¿no? Y a mí me frustra mucho, porque también retomo mucho lo que dice Alfie, que es un caso de género. Pues sí, evidentemente tiene tintes de género muy fuertes, muy marcados, y estamos viendo una persecución, pues no sin precedentes, porque muchas veces se ha perseguido políticamente a mucha gente en este país, pero también estamos viendo a una persona que tenía la voluntad, que tuvo esa disposición de entregarse, porque a ella no la detuvieron, no llegó a declararse con un montón de policías así esposada, no, ella fue. Entonces, ella evidentemente tenía una voluntad, y ella pues pudo haberse ido, ella estaba en otro país, pudo haberse ido, entonces el riesgo de fuga no se justifica. Como en Anaya. Exactamente. Y respecto a lo que dice Iker, me gustaría como retomar un poco de la defensa, la debida defensa. Rosario Robles tiene un equipo de abogados de primer nivel, porque el dinero le permite pagarse un equipo de abogados y de abogadas muy capaces. El tema es que ella tiene en su contra literalmente al hombre más poderoso de este país, y que le van a construir pruebas y que le van a construir testigos y que le van a tratar de adjudicar y le van a suspender las audiencias como ha venido siendo. Ella no ha tenido la audiencia intermedia, toda vez que el juez se la suspende una y otra y otra, y ha pasado años, por eso no tiene la intermedia, ni entramos a la etapa de juicio, ¿sabes? O sea, me frustra mucho, porque en muchos casos definitivamente es un contexto de la defensa, que la defensa es incapaz de traer pruebas, de aportar debate, ni nada. Pero en este caso es un caso de persecución política. Entonces, pues sí, Lozoya tiene un excelente grupo de abogados también, pero al señor Lozoya no lo están persiguiendo tanto como a la señora Robles, o sea, ay no, pero bueno, no sé qué opinen ustedes. No, creo que Ajá. tocas muy buenos Todo el maldito puntos. sistema está mal. El maldito sistema está mal por dos. Y sí, o sea, yo creo que sí, la persecución política, que esa sí es de veras, no como la que quieren hacer a Naya. Pues sí, sí infringe mucho en lo que debería ser un debido proceso, ¿no? Digo, yo de los abogados pues, lo mencioné porque pues al final también, pues no sé, o sea, también no se ha visto así un manejo tan bueno, así que digas, las pruebas que presentaron los abogados eran irrefutables y pues por eso el juez, ¿no? O sea, como que también, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero también se tardaron en presentar un amparo o algo por el estilo, o sea, como que al principio no, de que se presentara, o sea, todo eso, o sea, se ha visto muy, o sea, pues, o está súper, pues, de que los jueces están manejadísimos, que es lo más probable, pero pues también, no sé, o sea, siento que no, ya es mucho descaro por parte de los jueces, como, por ejemplo, que no hubiera una intermedia que se suspendiera, o sea, como que era para que ya hubiera un poco más de acción por parte de su equipo de defensa, no sé, o sea... Pero, No, y es hay un que los jueces antecedente saben que que no Alfie tienen no bases, mencionó. ¿no? Deja tú los boletos del metro. Deja tú eso.
¿Se acuerdan Hay en más marzo chisme. de 2004, No me cuando acuerdo, era surgieron muy todos pequeño. estos videoescándalos de De las los... liguitas, de las Sí, liguitas. sí, 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 sí. Pues se acuerdan, esos videos, según este Carlos Ahumada, que fue el que los grabó, los filtró Rosario Robles. Y acuérdense que ahí estaba Gustavo Ponce, que era el secretario de Finanzas de López Obrador, y René Bejarano, que era el operador político del jefe de gobierno. Y había unos buenos fajitos de dinero ahí, y quien los filtró fue ella. Entonces, ojo, Ups. ¿eh? Ojo. Ah, no, pues sí, eso está más creíble que lo del metro, la neta. O sea, O yo sea, escuché que chisme de lavadero, la neta. lo del metro es una cosa, pero esto, ahí yo creo que Ahí fue vamos personal. alumbrando, ¿no? Sí, Como, no, ya, Sí. sí, no. Pues es que eso comprueba que sí es venganza. Y digo, cuando se hizo el juicio político de inhabilitación en la Cámara, pues porque ella fue la única que, que procesaron en esos juicios políticos también. O sea, pero no, nuestra cabeza de algodón siempre en las mañaneras nos dice que eso es inmoral y que el Ejecutivo no promueve persecuciones políticas. Ah, no. Ay, y ahora que la UNAM es neoliberal. Sí ay, es, sí sí. es, sí es. Todo es culpa de los Nintendo. Si Rosario Robles no se hubiera puesto a desfalcar en SimCity, esto no hubiera pasado. Exacto. La moraleja del programa de hoy es no sean inmorales. Sí, No sean inmorales. No jueguen Nintendo. sí, no. Sí, Exacto. No no. hagan trampa en el Nintendo, monopolio. sí, justamente fue por eso. Exacto. Por no querer pagar los impuestos de cuando caía sin impuestos. Ya. No, o sea, y es que tiene mucho sentido esto que está mencionando Jorge. Y ahora que Rosaura nos da luz sobre las enormes y Con su sola sistemáticas presencia. irregularidades del caso, pues como que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, ya tienes una medida desproporcionada, que de por sí es, o sea, debe ser constitucional, pero es desproporcionada ante una mujer enferma, mayor, que aparte ni siquiera debería de estarse operando porque no forma parte de este catálogo. Y además, hacia atrás, tienes todo un sistema que está mal y que jueces vendidos y gente vendida y que además solamente la procesan a ella que se entregó por voluntad propia y que además estaba dispuesta a colaborar como, como en esta situación de testigo colaborador, ¿no? Pues Y tienes a claro. gente que ya dice que se va a ir y no le dan la prisión preventiva oficiosa, tienes a gente que dice que va a colaborar y sí está fuera, y esa señora que no se va a ir y que además va a colaborar, sí está dentro. O sea, esto sí me suena Y fue el eslabón como a débil chanchullo. de esa filtración de aquella vez, porque, o sea, el otro fue este Diego Fernández de Ceballos, no lo van a tocar, y el otro fue el representante de Salinas de Gortari, tampoco lo van a tocar. Entonces, también, o sea, fue como lugar, momento equivocado. ¿Te acuerdas de esos videos? Bueno, pues ahora los ves Bueno, desde el pues. penal. Ajá. O sea, muy culero, la verdad. Sí, digo, ¿Es ya. venganza o no es venganza? Es venganza. O sea, Es venganza. ya para cerrar, pues sí es algo con muchas inconsistencias. No, y que también, o sea, creo que también el tono de ahorita de este programa es como, ay, pobrecita señora enferma que está en la cárcel. Tampoco es así, santa de nuestra devoción. O sea, ahora sí que tampoco es una señora inocente que está ahí, que agarraron de la calle, es como, tú te chingas. O sea, también tiene cola que pisar. Y aquí lo que deberíamos resaltar es que pues ese trato malo que se está haciendo allá y que no se le está dando a los otros, ¿no? O sea, porque también los otros desgraciados que andan por ahí, pues andan muy libres y a lo mejor también deberían estar en prisión preventiva oficiosa, ¿no? Digo, independientemente de si es una medida cautelar contra derechos humanos o no, pues bueno, o sea, gente que sí se va a fugar o que sí está por fugar, pues bueno, porque no se trata de igual manera, ¿no? O sea, al final, pues, como todo es político, es algo muy mediático. Entonces también a lo mejor, ¿sabes qué? La sueltan y, ya ves, como a los inocentes, a los culpables también nos sueltan, no sé qué. Por ejemplo, lo de los Oya, pues también fue súper mediático.
por muy que lo quieran tener calladito, pues ahí está el señorcito. Entonces, pues todo dependerá de la política, de pues, si AMLO que salve el poder, si no, si es venganza, si no, si pues realmente, ahora sí que pues no nos queda más que asumir, ¿no? Porque pues, obviamente no vamos a, bueno, que es capaz el idiota de salir a decir algo en sus mañaneras, pero pues por algo está pasando todo esto y pues bueno, ahora sí que solo sabrán los que lo están manejando. Pues sí, sea venganza o no, esto también es populismo punitivo, amiguitos. Así es. Y hay que abrir la prisión preventiva oficiosa. Rossini, tus conclusiones. Muy bien, pues antes que nada decir que estos tres temas pues se encuentran concatenados un poco de cierta forma. A manera de conclusión, decir, vivimos en un sistema bastante complejo a nivel internacional, a nivel regional, a nivel local, y es nuestro trabajo como ciudadanas y ciudadanos del mundo, pues ejercer presión sobre los órganos de gobierno, sobre los organismos internacionales para que cumplan sus funciones y no quitar el dedo del renglón y seguir aperturando espacios como este de debate, crítica, que pues igual le llega a alguien el mensaje, igual y no pasa nada, pero al menos nosotros cuatro nos quedamos con conclusiones bastante concretas y nos desahogamos un poco respecto a lo que está pasando en el mundo, en el país. Y pues finalmente, a título personal, pues ver que el punitivismo penal pues no sirve para nada, que la prisión preventiva oficiosa pues debería eliminarse y el sistema penal en general también, pero pues bueno, eso ya son ideas mías. Muchas gracias por invitarme a este espacio, por dejarme hablar tanto con ustedes y por compartir este espacio tan mágico, místico y musical. Gracias por venir, nos faltó la musical, al siguiente armamos un número. Exacto. Tú te vas a encargar de eso, Rosaura, ya que tú lo propusiste. La próxima invitación necesitamos un número para presentarte. Ya sabes que este espacio yo creo abierto. que la canción de este número es la de Es que soy prisionero de un error, un tonto arrepentido que por... Sí, esa es la canción de este número. Y bueno, igual aprovechando ya pues, para despedirnos, pues Rosaura, ahora sí que un gustazo que estuvieras aquí. Esperamos sea la primera de muchas y pues aquí eres bienvenida. Sí. Gracias. Siempre eres bienvenida aquí, Rossini. En otro padrísimo podcast. Gracias. Otro padrísimo podcast con Panini. Pues antes de despedirnos, bueno, ya despidiéndonos, pues denos sus redes sociales, Jorge y Ross. Bueno, a mí me pueden encontrar como Jorge Silva MX en Twitter. Y ya. Awesome. Solo ahí. A mí me pueden encontrar como Iker Sugasti en Twitter y en Instagram. ¿Y Ros? A mí me pueden encontrar como Rosaura Lazad en Twitter y Ministra Panini en Instagram. Yo también me voy a deprimir a Twitter. En Twitter luego se echan unos rants muy chidos sobre derechos humanos y cosas así, entonces vale la pena que las sigan. Sí. Y yo soy Alfredo Sánchez, puedes encontrarme en mis redes sociales como Alfiemar93 en todas, Instagram, Twitter, Facebook, todas estoy así. Y a OPP Podcast nos pueden encontrar en Instagram como podcast.opp y en YouTube y Spotify como Otro P Podcast. Síganos, corran, denle campanita. Robotsaura. Ahí es un bot. Ash. Síganos, denle activar la campanita y compártanos con sus amigos. Comenten, si les interesa algún tema también coméntenlo. Y gracias por escucharnos en este episodio número 9. Besototes a todos, todas en sus boquitas y sus yoyopos. Chao. Chao. Sean felices, ¿o no? Bye. Son libres de hacerlo. Otro podcast.